Bienvenidos una vez más al canal Aprendiendo. En esta oportunidad vamos a ver cambios de coordenadas, sistemas de coordenadas. Empecemos. Empecemos con coordenadas polares. La idea es sencilla. Si nosotros queremos describir los puntos en un plano sobre una circunferencia y los queremos describir solamente con los valores de x e y, se va a tornar complicada la situación. Entonces queremos recurrir a una manera de describir esos mismos puntos con dos variables también, pero poder describirlos de una forma más sencilla, que vayamos variando esas variables y pueda ir siempre estar en una circunferencia los puntos que obtenemos. Entonces recurrimos a las coordenadas polares. Básicamente el cambio de coordenadas acá es, como en cualquier punto que nos posicionemos, podemos trazar un triángulo rectángulo entre el origen y el punto. Entonces la hipotenusa va a ser la distancia entre el punto y el origen. Entonces, por trigonometría, este ángulo, que va a ser creciente en sentido antihorario, que llamamos phi, y en la hipotenusa vamos a obtener que la componente en x de ese punto va a ser el radio, la distancia r, por el coseno de ese ángulo phi. Y la componente en y va a ser la distancia r por el seno de ese ángulo phi. Esto se va a cumplir para cualquier punto alrededor de la circunferencia. Si nosotros dejamos r fijo, entonces vamos a describir siempre una circunferencia con un radio fijo. Ahora, la cuestión es la siguiente. Nosotros ahora realizamos lo que es el cambio de variables. Acá abajo lo dibujamos. X va a ser igual a r por el coseno del ángulo phi, acá abajo. Y va a ser igual a r por el seno del ángulo phi. Y vamos a utilizar este valor que es el jacobiano, que conviene verlo en los libros, toda la demostración. Pero nos va a ser útil este valor para a la hora de usar integrales, es decir, hacer cambios de variables, pero querer integrar para determinados usos. Acá se ve que con el ángulo phi, que es creciente desde el semieje x positivo, y con la distancia r describimos este punto. Perfecto, pasemos a coordenadas cilíndricas. En coordenadas cilíndricas, nosotros queremos describir los puntos de un cilindro, entonces nos basamos en las coordenadas polares, es decir, en el suelo es como si hubiera coordenadas polares, acá es una circunferencia. Entonces, por ejemplo, para llegar a este punto, podemos usar la distancia r, que hay entre el origen y el punto, y un ángulo phi, que es creciente desde el semieje x positivo en sentido antihorario. ¿Qué pasa? En un cilindro es como si fuera una circunferencia, pero para toda altura z. Entonces, utilizamos la distancia r y el ángulo phi, pero además utilizamos la variable libre z. Y vamos a estar siempre parados en los puntos de la superficie de un cilindro. Ahora, r lo vamos a llamar ρ. Y phi va a seguir llamándose igual, pero vamos a nombrarlo ángulo azimutal. Básicamente estamos usando la convención de las normas ISO 80002 de 2019 para la notación de los cambios de coordenadas o sistemas de coordenadas, porque en matemáticas muchas veces se le cambian los nombres a estas variables. En vez de ρ se lo llama r, en vez de phi se lo llama θ, a veces t en lo que es polares. Entonces vamos a utilizar esa convención. Acá abajo escribimos, fíjense que x va a ser igual que en polares, la distancia, que es el radio de una circunferencia en lo que es el plano del suelo, la distancia por el coseno del ángulo phi. E y va a seguir siendo la distancia por el seno del ángulo phi, porque se puede seguir trazando acá un triángulo rectángulo y se va a seguir cumpliendo.
que esta componente va a ser el radio por el coseno y esta componente el radio por el seno del ángulo φ. Y z va a ser z, es decir, nos movemos en esta circunferencia y subimos o bajamos. Podemos llegar así a cualquier punto de un cilindro, simplemente variando de forma sencilla estas tres variables, ρ, φ y z. Ρ, φ y z. Acá se ve, por ejemplo, para llegar acá, a este punto de arriba, nos movemos determinado ángulo φ, desde el origen, desde x positivo, determinada distancia, ρ, y determinada altura z. Y estamos en este punto. Así podemos llegar a todos los puntos del cilindro. Al igual que en coordenadas polares, el jacobiano es el radio de esa circunferencia que está en el plano XY, que ahora no se llama R, sino que se llama ρ. Pasemos a coordenadas esféricas. Bien, la idea es similar a lo que era coordenadas polares y cilíndricas. Queremos posicionarnos, pero esta vez a lo largo de los puntos de una esfera. Entonces, ¿qué pasa? Acá se hace un poco más compleja la situación. Porque tenemos, si quieren ver en los libros, acá esto se utiliza como si fuera un cono y se hace la intersección entre distintos planos. Básicamente, les va a quedar geométricamente que se va a cumplir este cambio de coordenadas. X va a ser este radio R, que ya no es más, es el mismo radio de una circunferencia en el plano XY, porque es una esfera, mantiene el radio, es constante. Ahora ya deja de llamarse ρ y se llama R según la convención de las normas ISO. Y este ángulo sigue siendo el mismo, ¿no? Entonces, utilizamos la distancia R, que acá fíjense que esta va a ser algo así, porque no va a ser la misma altura si esto es vertical. Este no es la distancia R, va a ser por allá, por acá. Pero es el radio de la circunferencia en la base. Es este radio, en este dibujo sería este radio, R. Utilizamos el mismo ángulo φ, que lo llamamos ángulo azimutal, desde las coordenadas cartesianas y acá también. Y también utilizamos un ángulo nuevo que es θ, que es el ángulo de colatitud. Crece desde el semieje z positivo, así. Con esos tres valores vamos a siempre describir los puntos en una esfera. Vamos a estar siempre parados acá. Supónganse, para llegar ahí necesito determinado ángulo φ, determinado ángulo azimutal, ¿no? Determinada distancia R para estar acá y determinado ángulo de colatitud, este ángulo θ. Geométricamente se va a cumplir que X va a ser siempre el radio por el seno de θ por el coseno del ángulo azimutal φ, y va a ser el radio por el seno del ángulo de colatitud θ por el seno del ángulo azimutal φ, y z va a ser el radio por el coseno del ángulo de colatitud. Hay una manera para acordarse de esto, que es escribir, lo voy a escribir de nuevo acá abajo para acordarse. X y z, nosotros queremos recordar a qué va a ser igual, entonces escribimos R θ φ, R θ φ, y en el de abajo escribimos solo R y θ. Entonces, ¿qué pasa? Lo que está en los espacios lo vamos a llenar con seno o con coseno. Primero ponemos, hay dos cosenos, van en los extremos estos. Entonces escribimos coseno y acá coseno. Y todo el resto de casilleros va con seno. Seno, seno, seno. Y ahí está. Esta va a ser el cambio de coordenadas. Es simplemente una mnemotécnica como para recordar, porque es más difícil de ver geométricamente esta relación. En polares y en cilíndricas se ve de forma más sencilla. Recordemos que
esto está escrito, esto lo borro porque está escrito acá arriba a la derecha. Recordemos que la ecuación de una esfera es x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado es igual al radio al cuadrado. Esto nos puede servir a la hora de hacer cambios de variables para llegar a lo de arriba, ¿no? Y bien, y el jacobiano en esféricas va a ser r al cuadrado por el seno del ángulo de colatitud, el seno de tita, r cuadrado seno de tita. Eso de jacobiano lo vamos a utilizar para las integrales. Vamos a ver una observación de lo que es en coordenadas polares, también sirve para cilíndricas. Nosotros podemos utilizar versores para definir direcciones, ¿no? Nuestro interés es definir acá en un plano con una circunferencia usando coordenadas polares simplemente. Queremos definir primero una dirección radial, o sea un vector con esa dirección pero de módulo 1, y después una dirección tangencial que tenga el mismo sentido en que crece phi, o sea que sea tangente del módulo 1, o sea que sean vectores unitarios y que tenga esa dirección tangente y ese sentido para allá. Entonces para eso tenemos que recurrir, como si fuera, como polares y cilíndricas están íntimamente relacionadas, vemos acá este dibujo que nosotros tenemos que recurrir al vector unitario K, es decir, el que marca la dirección del eje Z. ¿Por qué? Porque nosotros, fíjense que acá se puede ver cualquier punto que esté sobre la circunferencia va a tener esas coordenadas. Que esté sobre acá, sobre esta circunferencia en el plano XY. Y entonces, si queremos que tenga módulo 1, tenemos que dividir ese vector por su módulo. Y a lo que vamos a llegar es a esto. Simplemente que R unitario, que es este versor, marca la dirección radial, va a valer coseno del ángulo phi por el seno del ángulo phi y altura 0. Entonces, haciendo uso del versor K y del versor R, vamos a definir este versor phi que es tangencial, que lo vamos a obtener haciendo el producto vectorial del versor K por el versor R. Acá abajo se ve que si nosotros hacemos este producto vectorial, nos va a dar este resultado acá. Phi unitario va a ser menos seno de phi por coseno de phi por 0. Menos seno de phi, coseno de phi, 0 de componentes. Entonces, ¿por qué hago el producto vectorial? Acá se ve. Recordemos el producto vectorial que si hacemos un vector A por un vector B, nos va a dar un vector que va a ser perpendicular a por B, va a ser perpendicular a perpendicular a B, y va a tener el módulo, va a ser el módulo que tenía A, que es 1, por el módulo que tenía B, que también va a ser 1, por el seno del ángulo, que como son perpendiculares, ese seno de 90 va a dar 1 también. Entonces, este vector resultante va a tener módulo 1, va a ser unitario. Básicamente, de esa forma obtenemos los tres versores que nos van a marcar direcciones. Tenemos el versor R, que está acá arriba, que es, a ver si lo puedo remarcar, por acá, versor R, el versor phi y el versor K, que lo conocemos de toda la vida, que es 001, está por acá arriba. En coordenadas cilíndricas ya tenemos definido ahora, esto lo borro, tenemos definido, por ejemplo, acá tenemos en 3 dimensiones, tenemos una circunferencia que en el plano XY es como si fueran coordenadas polares, X, y tenemos definido ya 3 versores, el versor radial, el versor tangencial y bueno, y el versor K, que es el de siempre.
Hasta acá llegamos por hoy, muchas gracias por ver el video, no olvides suscribirte, dejar tus dudas en los comentarios que con mucho gusto los responderé. Hasta el próximo video.